¿Cómo se reparten los bienes de una persona cuando muere? Una de las preguntas más frecuentes en nuestra sociedad y una de las mayores fuentes de conflicto en nuestra sociedad y debido a nuestra legislación. Por eso vamos a explicarlo brevemente, incluso con algunos ejemplos para que se entienda bien. Lo primero que tenemos que saber para ver cómo se reparte el patrimonio de una persona que murió son dos cosas. Los parientes que tenía cuando murió y la clase de bienes que tenía. Por clase de bienes nos referimos a si eran gananciales o propios. Gananciales son los bienes que se compraron durante el matrimonio, a partir del día que la persona se casó. Y los bienes propios son los restantes, es decir, los que traía la persona de soltera o incluso los que recibió estando casada, pero gratis, a título gratuito, como por ejemplo una herencia o una donación, porque son bienes que no compró. Solo los que compró durante el matrimonio son gananciales. Entonces, una vez que tenemos ya claro el tipo de bienes que componen el patrimonio de la persona, podemos saber cómo se reparten. Y para esto vamos a explicarlo con un ejemplo sencillo. Vamos a arrancar con el supuesto de una persona que murió estando casada, con 3 hijos, y dejó 2 propiedades que valen lo mismo, pero una ganancial y otra propia. Las dos valen 60 pesos. La ganancial, de la ganancial, la mitad va al viudo o viuda, 30 pesos de esos 60, pero no recibe esa mitad como heredero, sino como miembro del matrimonio. Antes se decía socio de la sociedad conyugal, ¿no? Como miembro de esta comunidad que fue el matrimonio, no como heredero. Se lleva la mitad, decíamos, y sobre la otra mitad no recibe nada. Esto es muy importante. El viudo o viuda de una persona no hereda sobre los bienes gananciales, que se reparten exclusivamente entre los hijos. No hereda cuando hay hijos. Entonces, en este ejemplo, de los 60 pesos de la propiedad ganancial, 30 van para el viudo y 30 va exclusivamente, como dijimos, para los hijos, que en este caso son 3, o sea, se lleva 10 pesos cada uno. En cambio, la otra propiedad, la que es propia, la que no es ganancial, se divide en partes iguales entre los hijos y el viudo. Es decir, el viudo cobra como un hijo más. En este caso eran 3, más el viudo 4, 60 dividido 4, 15. Fíjense la diferencia en el reparto y que esto además explica que a veces se den proporciones medio raras. Fíjense que en el primer caso el viudo se lleva, dijimos, 30 y en la segunda propiedad se lleva 15, es un total de 45 sobre un patrimonio total de 120, es una proporción rara, lo comentamos porque a veces la gente se pregunta por qué se llega a determinados porcentajes. Ahora bien, si la persona que murió no tenía hijos, y en el mismo supuesto, estaba casada, 2 propiedades, valen lo mismo, 60 cada uno, ¿cómo es la cosa? La propiedad ganancial, otra vez, la mitad va para el viudo, eso no hay discusión, lo recibe como dueño y no como heredero. De la otra mitad de la propiedad ganancial, la mitad es para el viudo. Acá sí el viudo hereda sobre los bienes gananciales, a diferencia de cuando había hijos. De manera que si la propiedad valía 60, 30 se la lleva como dueño y de los otros 30 se lleva 15, o sea 45 de esa propiedad. Y de la propiedad propia es mitad y mitad, mitad el viudo y mitad él o los padres. No hay diferencia entre el caso en que estén los 2 padres vivos o uno solo. Uno o los 2 se llevan la mitad y la otra el viudo. De manera que en este caso el viudo se lleva 45 de la primera propiedad más 30 de la segunda, hace un total de 75 sobre los 120 del patrimonio global. Ahora bien, si el fallecido no tenía hijos y no tenía padres, la cosa acá es bastante más simple porque se lleva todo el viudo. En el caso de la propiedad ganancial, la mitad como dueño, la otra mitad como heredero y de la propia todo como heredero. Se lleva el 100%. Esta es la más sencilla. Pero aquí entramos después en una hipótesis que es muy importante aclarar porque hay mucho lío, mucha confusión con esto, que es la de la pareja no casada, el conviviente. El conviviente, esto es importante, lo subrayamos, no hereda. La persona que vivía con el que falleció pero no estaba casada, no hereda nunca en ningún caso. No importa la cantidad de años que hayan estado juntos, no importa si tuvieron hijos en común. Acá decíamos hay una confusión porque hay una especie de mito según el cual pasados ciertos años los convivientes pasan a tener los mismos derechos que los esposos. Esto no es así, salvo
temas puntuales como el cobro de una pensión o la posibilidad de incorporarlo a una obra social, pero si no, no heredan. A lo sumo podrá el conviviente reclamar, si se dan ciertos supuestos, que charlaremos en otro video, una compensación económica, pero que nunca va a equivaler a ser heredero, ¿no? Así que esto es muy importante. El conviviente, el fallecido, no hereda, no recibe nada. Entonces, cuando una persona, decíamos, muere, no tiene hijos, no tiene padres y no tiene esposo, recién ahí entran los parientes que podríamos llamar, digamos, del costado, los colaterales, es decir, hermano, y a falta hermano, tío, sobrino, primo, y ahí para, no más que primo. Entonces, esta es la forma esquemática en que se reparten los bienes, con una aclaración importante. Cuando heredan los hijos, todos son iguales, matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos. Cuando heredan los padres, son iguales los matrimoniales y los extramatrimoniales, pero los adoptivos tienen una pequeña diferencia técnica de acuerdo a los bienes y al tipo de adopción. En cambio, cuando los que heredan son los hermanos, la ley sí hace una diferencia entre hermanos y medio hermanos, o como dice la ley, hermanos unilaterales y bilaterales. Unilateral es el medio hermano, hermano solo de mamá o solo de papá, y bilateral, hermano de mamá y papá. El hermano, el bilateral, cobra o le corresponde el doble que el hermano unilateral. O al revés, al hermano unilateral le corresponde la mitad que el hermano bilateral. Es una diferencia importante de la ley. Vamos a seguir con este tema porque hay infinidad de cuestiones en materia de herencia. ¿Se puede dejar libremente parte del patrimonio a otras personas, como vemos a veces en las películas yankee? Ya les adelanto que no, pero algo sí, es todo un tema ese, y ahí en ese tema entra el testamento. Vamos a hablar de qué se trata el testamento, cómo se hace y qué utilidades tiene, que son muchas. ¿Qué pasa con las deudas del muerto? ¿Qué pasa con los acreedores? ¿Se puede desheredar? Ya les adelanto que no, pero también vamos a hablar de situaciones que se confunden con lo que hay gente que cree que es desheredación. Vamos a hablar también de dónde se hacen las sucesiones, una infinidad de situaciones que vamos a ir tratando en futuros videos, y por supuesto los invito para eso, que se suscriban al canal y que me dejen acá mismo sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, que yo voy a ir respondiendo. Hasta la próxima.